mientras este año no lo permite MIT. A partir del próximo año vamos a tener una variación en la política de uso de esta plataforma que estamos usando y vamos a tener que migrar a la plataforma Microsoft Teams. No sé si ustedes ya la han usado. No es de mi gusto personal esa plataforma, me parece a veces muy compleja, no es tan fácil agendar las clases como en Meet, pero solo esta Microsoft Team dará la posibilidad de grabar, porque a partir de enero del 2022, Meet ya no va a permitir las grabaciones. Entonces, muy seguramente el otro año van a tener esas nuevas variaciones en la grabación. Bueno, bueno, entonces iniciemos este conversatorio. Mm, Ya ustedes tuvieron acceso a una información, entonces dejo micrófono abierto para preguntas, reflexiones. Si quieren que profundicemos en alguno de los temas o en alguna de los periodos de la historia de Colombia para tener mayor comprensión. Entonces, dejo el micrófono abierto para que iniciemos esta conversación entre todos. Profe, a mí me pareció bastante interesante la época en que las FARC no eran como un grupo violento, bueno, el grupo violento que atentaba también contra los más pobres. Eso cuando se empezó a dar, profe, de que ellos, pues usted en el video contaba de que ellos quitaban a los ricos para poder darle a los pobres, ¿cierto? Pero pues ya eso cambió. Eso desde qué años empezó a ver y pues como por qué se dio. Bueno, Daniela, muchas gracias por iniciar este conversatorio con esa pregunta. En la línea de tiempo se veía, pues no profundicé en ello, porque pues, el cerebro a uno no todos los días le funciona igual y unas veces le salen unas cosas y otras otro. Em, la creación de las FARC en Colombia, las FARC fue la primer guerrilla que se crea en el país, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue la primera. Y después de la creación de las FARC vinieron un montón de otras guerrillas que se empezaron a crear. Pero ese concepto de la guerrilla, de la creación de un grupo que está intentando desestabilizar el statu quo es como la estabilidad política, económica de un país. Y cuando hay un grupo que quiere desestabilizar ese statu quo, se habla de que es un grupo guerrillero, es un grupo beligerante que está en contra del Estado y quieren derrocar ese Estado que no lo representa por la vía armada. Entonces, fueron muchas las guerrillas que se crearon. Pero esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen una estrecha relación en la década del 60, una estrecha relación con todo lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, se crean otras guerrillas en Perú, Sendero Luminoso, el Ejército Zapatista en México, bueno, en diferentes lugares de Latinoamérica se empiezan a gestar estos grupos armados que quieren desestabilizar ese statu quo que está instaurado porque no le representa, porque es desigual, porque no está velando por el interés de los ciudadanos. Entonces empieza a haber, digamos, como esa, sí, llamémosle dispersión de ideología, una ideología de izquierda que empieza a plantear como nuevas formas de gobierno. Entonces, acá voy como a profundizar un poquito más en eso para entender cuándo es que hay un cambio. Hay una influencia a nivel de Latinoamérica con esa creación de esos grupos, ¿no? Y todos estos grupos influenciados por esa nueva realidad que se empieza a vivir en Cuba.
Hay tres conceptos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son el comunismo, el socialismo y el capitalismo. Esos tres conceptos por lo general se confunden, ¿cierto? Entonces, el comunismo, el socialismo y el capitalismo tienen una particularidad y es que los tres son sistemas económicos de un gobierno, son sistemas de cómo son las formas como se plantea la dirección económica y política de un país. En el comunismo desaparece la propiedad privada. La mejor forma de uno explicar el sistema comunista, yo siempre lo explico desde la vida de las religiosas. No sé si ustedes conocen alguna monja o han estado cerca de una monja. Resulta que las comunidades religiosas misioneras, las monjas, viven en una institución comunista. Eso uno se los dice y eso pareciera un insulto, pero es porque no hay una comprensión de qué es el comunismo. El comunismo, entonces, lo explico desde las comunidades religiosas, porque en una comunidad religiosa, cuando una monja entra, la monja deja de pertenecerse a sí misma económicamente. Entonces, es la comunidad la que le otorga todo, la salud, la educación, la alimentación, si se llega a morir, la comunidad la entierra. Entonces, esa hermana entrega todo de sí a esa comunidad. Entonces, hay, por ejemplo, monjitas, no sé si alguno estudió en un colegio de monjas, monjas que son profesoras. Resulta que a esas monjas les pagan un salario, pero ese salario ellas no pueden disponer de él. Ese salario lo dirige la comunidad. ¿Para qué? Para subsidiar a las otras monjas que no estudian, a las otras monjas que se dedican a hacer misión, que se dedican a coser, que se dedican a hacer otras cosas. Entonces, esa monja que es profesora recibe un salario, pero ese salario es para la comunidad. Eso sí, la comunidad se encarga de que a esa monja no le haga falta nada, ni salud, ni educación, ni vivienda, ni para comprar los hábitos, ni para comprar las medias veladas, nada. La comunidad todo se lo otorga. Hay un ejemplo de esto de lo comunitario. Yo en algún momento trabajé en Cúcuta con una comunidad religiosa y allí en Cúcuta había una hermana que su papá tenía muchísimo dinero y ella era la hija predilecta del papá. Y cuando el señor muere, deja toda la herencia, y pues estamos hablando de mucha herencia, eran apartamentos, casas, cuentas bancarias, era mucha herencia. El papá decide dejárselo todo a ella, a esta hermana de una de la comunidad pues con aquella con la que yo trabajé. ¿Qué pasa? Que como ella recibió esa herencia, toda esa herencia no le pertenece a ella, le pertenece a la comunidad. Entonces fue la comunidad la que quedó como dueña absoluta de toda esa herencia que fue entregada a la hermana. Eso presentó una dificultad enorme porque habían otros cuatro hijos. Entonces la hermana habló con las superioras, llevaba 25 años en esa comunidad, una excelente hermana, trabajó en el norte de Santander en La Gabarra, creó varios barrios con población desplazada, era una monja muy comprometida. Entonces habló con las superioras y les dijo, vea, dejemos hacer un proceso de sucesión, que a cada uno de mis hermanos nos toque por partes iguales. Y la parte mía, lo que me corresponde, pues sí va a ser para la comunidad, pero permítanme que mis hermanos pues, no se vayan a quedar sin nada. Y le negaron eso, le dijeron no, todo es de la comunidad. Entonces ella decidió mandar carta y salirse de la comunidad. Se salió de la comunidad y a los 6 meses murió de un cáncer de estómago. Creo que toda esa situación le tuvo que haber explotado ahí en el estómago y era una excelente religiosa, pero miren cómo se da eso. Eso es un sistema comunista. Aquí no hay propiedad privada. Aquí todo es de todos. Eso sí, yo como Estado
me encargo de que a usted no le falte nada. El único sistema comunista que tenemos y que podemos entender porque hablan nuestro mismo idioma, porque está cercano, porque en algún momento hemos escuchado es la Revolución Cubana. Es en Cuba ha instaurado un sistema económico de gobierno, un direccionamiento económico del gobierno comunista. ¿Qué es el comunismo entonces entendido en Cuba? Nada es de nadie. Hay salarios iguales para todos. Desde ahí se aplica la ley de la igualdad. Todos somos iguales. Aquí el único que maneja todo es el gobierno, es ese dictador que hay ahí y él es el que se encarga de que a usted no le falte salud, educación, vivienda, alimentación. Así se alimente poquito, así no se alimente con manjares, pero el gobierno se encarga de darle todo a usted. Por eso la gente tiene la misma ropa, la misma casa, todos por igual. Y acá hay un dictador que le da a cada uno por igual. Entonces, por eso es que en Cuba hay profesores que ganan unos salarios muy precarios, no hay coches, no hay lujos. Eso sí, tienen la mejor educación. eh, mm, es el único país que presenta cero porcentaje de niños en situación de desnutrición, educación gratuita, uno de los mejores sistemas de salud, los mejores médicos salen de allá de Cuba. Entonces, miren ahí qué pasa en un sistema como estos. Hay un intermedio, ¿cierto? Que es el sistema socialista. En el comunismo, la propiedad privada no existe, no existe. Nadie tiene nada privado, sino que todo es de todos y a todos el gran dictador le reparte por porciones iguales. En el socialismo, que hasta hace poco se veía ese sistema muy fuerte en Venezuela, entonces, el sistema económico socialista sí permite la propiedad privada. Entonces, en el comunismo es todo iguales y en el socialismo lo que se pregona es la equidad. ¿Qué es ese sistema de gobierno socialista? Ese sistema socialista es a todos dependiendo lo que necesiten. Usted es rico, entonces yo a usted le voy a quitar para poderle dar a los pobres, para que empecemos a tener equidad. Comunismo, igualdad, no hay propiedad privada, todos son iguales menos el que coordina, menos el que dirige, que ese es el que se encarga de determinar todo. En el socialismo se permite la propiedad privada, usted como sujeto puede tener propiedad privada, pero usted no puede tener tantísimo y que haya otros que tengan tan poco. Entonces, por eso en Venezuela a las empresas, a los grandes empresarios que tenían muchos capitales, se les quitaba un poco para darle a los pobres y poder subsidiar. Entonces se subsidia la alimentación, la educación, se dan todos esos subsidios, pero quitándole a esa porción de ciudadanos que tienen mucho más dinero. Entonces, en el socialismo se permite la propiedad privada, pero se busca un sistema que sea equitativo. Igualdad, comunismo, socialismo, equidad. Y el otro sistema de gobierno, que es en el que estamos nosotros los colombianos, es el sistema económico del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Genere empleo y que cada uno se defienda. Hay propiedad privada, aquí hay propiedad privada y va a haber libertad absoluta. Entonces, que cada uno emprenda, que cada uno busque, que cada uno cultive, que cada uno venda y que cada uno acceda a los derechos y que compre los derechos. Y cada vez voy desmontando más esa subsidiariedad, esos subsidios que se dan a esos derechos básicos. Entonces, en el capitalismo hay libre mercado. Acá usted es libre, usted puede tener las tierras que quiera, usted puede crecer, usted puede emprender, usted puede hacer lo que quiera y vamos a tener tratados de libre comercio que nos permitan tener una libertad del mercado. Y aquí que sobreviva el más fuerte económicamente. Y ese es el que nosotros tenemos y es el más imperante en el mundo. Entonces, esos tres sistemas de gobierno, de ese sistema económico, de direccionamiento económico del país, empieza a coger mucha fuerza en Latinoamérica el socialismo y el comunismo. Pero hay una gran potencia que es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, como ese gran precursor de ese sistema, de ese modelo económico capitalista, empieza a decir, no, qué peligro que en Latinoamérica se dé el comunismo.
Entonces, ¿nosotros con qué vamos a sobrevivir? Qué peligro que se dé socialismo. ¿Cómo le van a quitar a esos empresarios sabiendo que hay empresarios nuestros, nosotros estamos explotando allá y cómo es eso que nos van a quitar plata para darle a los pobres? Entonces, empieza a plantearse ya, hay una amenaza comunista. ¿Cierto? Entonces empieza la iglesia a decir, no es que el comunismo, es que un comunista es un demonio, esos no creen en Dios, esos comulgan de para atrás, esos tienen, son satánicos. Entonces empieza la iglesia a plantear que el comunismo es el engendro del demonio y se empieza desde el lenguaje a decir que el comunismo es eso, pero miren que el comunismo no tiene nada que ver con rituales satánicos. El comunismo es un modelo de gobierno, un modelo económico de cómo gobernar un país. Los socialistas, qué miedo, esa gente es muy peligrosa, esa gente son ateos. Empieza a darse entonces esa lucha anticomunista en toda Latinoamérica, pero en esos países empiezan a surgir esos grandes ideales de esos nuevos sistemas de gobierno. En la década del 60, ese era el pensado de esas guerrillas, no solamente de las FARC. Las FARC, entonces, son esos campesinos que empiezan a decir, no, ¿cómo así? O sea, es que nosotros necesitamos tierra y es que hay muchos terratenientes que tienen demasiadas tierras y nosotros lo que hacemos es trabajar. Entonces, nosotros necesitamos que se instaure un modelo económico socialista, que le quiten al rico y que le den al pobre y que haya una equidad. Entonces, esas guerrillas, esa guerrilla, las FARC, empiezan en la década del 60 a tener una visión de queremos ser un país socialista. Listo. ¿Qué pasa entonces ahí? Las FARC son creadas por campesinos, campesinos que empezaron a retomar tierras, iban a las haciendas de estos grandes terratenientes y se apropiaban de unos espacios. Entonces decían, nada, tierra para quien la trabaja, necesitamos una reforma agraria y esto venía muy influenciado por la Revolución Cubana. En la línea de tiempo yo les explicaba que hay la reunión que tuvo Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán tiene una reunión con Fidel Castro. Era porque a nivel de Latinoamérica se estaba pensando en esos grupos armados que se iban a crear para poder conquistar sistemas de gobierno comunistas o socialistas y oponerse a ese sistema imperante del capitalismo. Entonces las FARC son un grupo liderado por Manuel Marulanda, un campesino que empieza pues a reunir a estos campesinos, a ir a robar tierras y entregárselas a los pobres. Mire que eran un poco ese Robin Hood, ese socialismo que se quería organizar. Posteriormente, en la misma década del 60, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Facultad de Sociología, se empiezan a reunir un grupo de académicos, particularmente sociólogos. Entonces ellos dicen, no, la única forma de cambiar este país, de que lleguemos a un modelo comunista o a un modelo socialista, es por la vía de las armas. Entonces, ese grupo de académicos en la Universidad Nacional crean otra guerrilla que se denominó el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Esas otras guerrillas tenían una concepción mucho más académica. Los otros eran campesinos que iban al bulto a pelear con machetes, con palos, con lo que fuera. Y los del ELN eran un poco más sofisticados académicamente, entonces pensar en tomar las armas para llegar y conquistar otro país, pero era un ala mucho más académica, llamémosle así, mucho más pinchados. Y ahí hay uno, digamos, como en las FARC estaba Manuel Marulanda, que era como la figura, y una figura que es muy visible en el ELN, es el cura guerrillero, Camilo Torres. Así se llama nuestro auditorio, el auditorio Camilo Torres. ¿Quién fue Camilo Torres? Fue un cura de familia muy rica. La familia de Camilo Torres tenía muchísimo dinero, él también tenía mucho dinero, él decide meterse como cura al seminario, mm,
porque él pensaba que había que trabajar por los pobres. Miren que es una visión de pensar en el otro, de buscar el bienestar del otro, no tiene por qué haber tantas desigualdades. A mí me llama mucho la atención a veces cuando las tías, había por ahí un video en TikTok que decían, es que mis tías diciendo que uno debe ser un buen cristiano y muestran a Jesucristo emberriondado tirando las cosas de una iglesia como un loco, porque Jesucristo también peleaba por eso, o sea, él peleaba por los pobres, por esas desigualdades que se estaban presentando. Entonces, el cura guerrillero Camilo Torres se volaba del seminario y se iba a trabajar con las poblaciones más desfavorecidas de Bogotá. Y eso le generó muchos problemas. Entonces lo querían echar del seminario porque él estaba trabajando por los pobres y la familia, pues eso chocaba a este que lo tiene todo, es un pijo, es un creído de la estirpe pues de la familia y con esas bobadas que se pones que a trabajar por los pobres, por la igualdad. Y Camilo Torres decide irse entonces a la guerrilla, dice, no, por acá no fue, por acá no fue, por la vida religiosa no fue, entonces me voy para la guerrilla y se fue para el ELN. Y estando en el ELN, una de las reglas era que en un enfrentamiento, para poder tener armas, él tenía que robar el arma de alguno que muriera, de un soldado o de un policía o de otro guerrillero que muriera. Cuenta entonces la historia de Camilo Torres que en el primer enfrentamiento que él tuvo, asesinaron a un soldado y él fue a tomar el fusil. Y cuando fue a coger el fusil le dispararon y lo mataron. Se dice que un cura guerrillero sin armas porque nunca alcanzó a tener armas, pero ustedes lo ven en el Camilo Torres que tiene una metralleta ahí atrás colgada, pero según la historia él nunca alcanzó a empuñar las armas porque cuando lo iba a hacer lo asesinaron. Es el ELN, otra de las guerrillas que tenían una concepción más académicos, con otras ideologías, pero lo que buscaban en sí era instaurar un modelo económico fuera el socialismo o fuera el comunismo. Listo, entonces, hasta ahí todo claro, o preguntas hasta ahí, para poder llegar a responderle esa pregunta a Daniela. Hasta ahí todo claro. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Se crean otras guerrillas. En esa década del 60, una emergencia, surgieron infinidad de guerrillas. Manuel Quintín Lame, por ejemplo, la guerrilla, el grupo guerrillero Manuel Quintín Lame. ¿Quién fue Manuel Quintín Lame? Manuel Quintín Lame fue un indígena del norte del Cauca que los indígenas del Cauca fueron obligados en la década del 30, década de 40, de los 50, los indígenas del Cauca fueron obligados a vivir como mestizos. O sea, les quitaron su cultura, también a los del Tolima, a los indígenas. Entonces, ellos en la década del 60 en adelante, cuando empiezan a surgir digamos, estos fervores de otro mundo posible, de la revolución, influenciados por todo eso que pasaba en Latinoamérica, empezaron a vivir el proceso de indigenización. O sea, fueron indígenas que estaban siendo obligados a vivir como no indígenas, entonces con una cultura diferente, con una religión diferente, y estos indígenas del Cauca empiezan a hacer ese proceso de indigenización y empiezan a retomar tierras. Entonces se metían a las fincas de grandes terratenientes, se tomaban tierras, ellos llamaban la recuperación del ancestral de las tierras, se metían a esas tierras, retomaban, montaban ahí cabildos y expropiaban a esos terratenientes de esas grandes tierras. Manuel Quintín Lame hacía eso con un grupo de indígenas. ¿Qué pasa? Que los indígenas empezaron a verse perdiendo esa guerra porque los grandes terratenientes se aliaban con el ejército o con otros grupos armados. Entonces los indígenas dijeron, no, nosotros estamos defendiendo la tierra con palos, con machetes y esta gente nos está disparando. Tenemos que armarnos y decidieron crear la guerrilla, la guerrilla de Manuel Quintín Lame. Manuel Quintín Lame es asesinado y de ahí empieza a crearse pues esa otra guerrilla. Por el Chocó empieza a crearse el EPL, Ejército Popular de Liberación. Viajan a
un montón de guerrillas, pero todas esas guerrillas eran orientadas o influenciadas por esa ideología que se estaba pensando en Latinoamérica. Instauremos un modelo socialista, tierra para quien la trabaja, que haya equidad, y la forma de llegar a eso es desde las armas. Listo. Entonces empiezan a emerger todo ese montón de guerrillas, las FARC empiezan a pensarse así en cómo conquistar ese socialismo, y por eso se veían como Robin Hood. Entonces quitémosle a los ricos para darle a los pobres, y fueron 16 años así en ese surgimiento, en ese ir y venir de guerrillas. Entonces empieza a plantearse una ideología diferente, y empieza también a trabajar toda esa política anticomunista. Entonces, la iglesia, en el púlpito, pues decían que los comunistas eran satánicos, que eran personas muy malas, muy, muy, muy malas. Resulta que en 1984, después de que vienen funcionando todas esas guerrillas y se vienen creando con esa visión de querer ese modelo, ese sistema de gobierno para Colombia, influenciados por la Revolución Cubana, en la década del 84 se entra en el primer proceso de paz que se firma en el país. El primer proceso. En el 2016 se firmó un proceso de paz con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una de las guerrillas más viejas y más nutridas en población armada. En el 2016 se firmó la paz con ellos, no con otros, sino con ellos. Y ese en el 2016 era el sexto intento por firmar un proceso de paz. Por eso ese proceso de paz es tan importante, porque es que ya habían habido 6 intentos en 1984. Entonces se empieza a plantear la necesidad de negociar con esas guerrillas y decir, bueno, vamos a negociar un nuevo país, vamos a entrar en un proceso de negociación, porque ustedes como guerrilla nos están fastidiando mucho a nosotros como gobierno, están fastidiando a los ricos de este país, entonces lleguemos a un acuerdo. Y en 1984 se inicia, 1900, pongámosle en 1981, pero empieza a consolidarse en 1984. Se inicia el primer proceso de paz y muchas guerrillas, EPL, M19, por ejemplo el M19, otra de esas guerrillas, el M19 del cual fue miembro Gustavo Petro. El M19 tenía una forma muy particular de actuar. Ellos decían, nosotros vamos a hacer todo desde lo simbólico. Nosotros no vamos a coger las armas, a ir a enfrentarnos con la policía o el ejército en el monte, sino que lo nuestro va a ser simbólico. Entonces el M19 lo primero que hicieron fue meterse en el Cantón Norte y robarse unas armas. Y para eso era ellos, no, pues la osadía más grande era burlarse de esas instituciones que estaban instauradas. Otro, vamos a robarle la espada a Bolívar. Entonces fueron y le robaron la espada a una estatua. Y eso para ellos fue la cosa más grande, robarle la estatua a Bolívar. Entonces, le robamos la estatua a Bolívar y la espada a Bolívar, y la espada vuelve al pueblo. Eh, Se metieron a la embajada de Santo Domingo y secuestraron a las personas, las tuvieron como rehenes e hicieron una negociación, y después de eso fue que se tomaron el Palacio de Justicia, porque como les fue tan bien en esa toma que hicieron de rehenes en esa embajada, fue lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y bueno, y ahí hay otra historia por contar. Pero en 1984 un montón de guerrillas decidieron entrar en ese proceso de paz. Vamos a entrar en ese proceso de paz, vamos a empezar esa negociación. Entonces, en esa negociación es cuando las guerrillas dicen, listo, el ejército, el Estado dice, cuando yo voy a negociar, ¿usted qué me va a dar y yo qué le voy a dar? Entonces, el Estado dice, bueno, ustedes lo primero que me tienen que dar son las armas, entréguenme las armas. ¿Ustedes qué quieren? Ah, bueno, nosotros entregamos las armas, pero usted como gobierno nos deja crear un partido político para nosotros poder seguir luchando por consolidar un país comunista o un país socialista donde haya igualdad, donde haya equidad, pero nosotros lo vamos a hacer desde la política. Lo estábamos haciendo desde las armas, pero lo vamos a hacer desde la política. Entonces el gobierno dice, listo, entréguenos las armas y ustedes van a poder crear un partido. Las guerrillas dijeron, lo otro que tenemos que hacer es reforma agraria.
Vamos a hacer un proceso de reforma agraria, vamos a legalizar terrenos que la gente se apropió de esas fincas, vamos a entregar derechos de posesión de esas tierras y eso empezó a hacerse. Listo. En 1984 se crea entonces el partido que aglutinaría todas esas guerrillas que estaban en ese primer proceso de paz. Y fue el partido que se denominó Unión Patriótica. La Unión Patriótica entonces eran todas esas personas que habían entrado en ese proceso de paz, que decidieron entregar las armas y dijeron, desde la política vamos a luchar por un país diferente, que no sea capitalista, sino que sea o comunista o socialista, tierra para quien la trabaja, que haya más igualdad, que haya salud, que haya educación gratuita, esos ideales que ellos tenían, que pensaron defender con las armas, dijeron, vamos a hacerlo desde este partido político. Se crea entonces la Unión Patriótica. Y mucha gente se unió al partido de la Unión Patriótica sin ser excombatientes, sino que eran personas, académicos, campesinos, líderes sociales que dijeron, es que lo que es Bernardo Jaramillo dice, ese Bernardo Jaramillo lo que dice es muy interesante. Miren esas cosas que está diciendo, que vamos a trabajar por un país equitativo, que le vamos a quitar, vamos a cobrarle más impuestos a los ricos para poder subsidiar a los pobres, que vamos a legalizar tierras. Entonces mucha gente dijo, eso que está diciendo Bernardo Jaramillo, a mí me interesa. Entonces se adscribían al partido de la Unión Patriótica. Y en 1984, en ese proceso de paz, es cuando inicia el plan que se denominó el baile rojo. El baile rojo, que es un documental que ustedes pueden ver en YouTube. El baile rojo, entonces, fue una estrategia de esos grandes políticos que estaban en contra de esos ideales, hombre, porque les tocaban el bolsillo, aliados con ejército, cuando empiezan a haber empresas de seguridad privada, convivires, grupos paramilitares, se unen y se plantea todo lo que es el baile rojo. ¿Qué fue el baile rojo? En menos de un año, en menos de un año, asesinaron 3.000 personas adscritas al Partido de la Unión Patriótica, en menos de un año. Es decir, ahí asesinaron excombatientes, asesinaron personas civiles que tenían ese ideal en ese partido. Es que yo creo lo que está diciendo la Unión Patriótica, yo quiero que hagan una reforma agraria, yo quiero que le cobren más impuestos a los ricos, yo quiero que haya mayor participación política, todo eso que se pidió en ese primer proceso de paz. En un año asesinaron 3.000 personas, 3.000 personas que están documentadas, es decir, que el Estado reconoció que habían sido asesinadas, pero se supone que el número fue mucho más alto de personas que asesinaron y nunca lograron identificarlos, muchos desaparecidos, pero documentados en un año, 3.000 personas fueron asesinadas. ¿Qué pasa? Ahí hay una irrupción de ese proceso de paz. Y esos guerrilleros, particularmente Simón Trinidad, en su momento dijo, no, a nosotros nos traicionaron en la buena fe, nosotros entregamos las armas, nosotros pensamos que vamos a firmar un proceso de paz y vea lo que nos están haciendo. Lo que hicieron fue quitarnos las armas para matarnos. Miren que no es nada diferente de lo que ha pasado. Llevamos 345 excombatientes asesinados desde el 2016, un número muy bajito en comparación con lo que pasó en el 84. Entonces, ¿qué dijeron esos grandes dirigentes de las FARC particularmente? Muchas de las guerrillas en ese primer proceso de paz se acabaron. EPL firmó la paz, hubo otros que empezaron a firmar la paz y se fueron extinguiendo porque eran guerrillas mucho más locales, mucho más pequeñas. Pero las FARC dijeron, no, nosotros volvemos al monte, nosotros volvemos al monte a defender con las armas lo que no pudimos defender con la palabra porque nos mataron a Bernardo Jaramillo, mataron a Pardo Leal, que eran, ustedes en ese documental del baile rojo van a ver
todos los candidatos presidenciales que hubo que iban a ganar, que eran de la Unión Patriótica y que tenían ese pensamiento, el mismo pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, el mismo pensamiento de Bernardo Jaramillo, que tenían el mismo pensamiento de Fidel Castro, el mismo pensamiento de Allende en Chile, o sea, del peronismo en Argentina, porque lo que estaban diciendo era, necesitamos un país equitativo. De la guerrilla dijo, no, volvemos al monte. Nos traicionaron en la buena fe, nos quitaron las armas, asesinaron 3.000 dirigentes, asesinaron 2 presidenciables porque iban a ganar la presidencia. Nosotros volvemos a las armas y cuando vuelven a las armas, claro, están sin dinero, están sin armas, están acabados porque habían entregado todo, habían apostado todo en ese proceso de paz y ahí es donde empiezan a unirse con ese fenómeno que entró en el país, el maldito narcotráfico que entró en la década de los 80. Entonces ahí es donde las FARC y otras guerrillas, ELN y esas otras guerrillas que se sintieron traicionados con ese proceso de paz, retoman las armas y necesitaban recoger plata para poder funcionar como ejército insurgente y empezaron a secuestrar civiles, empezaron a hacer las pescas milagrosas, empezaron a aliarse con el narcotráfico y de ahí la historia de barbaridades que empezaron a hacer, atentados contra las poblaciones, asesinato a civiles, y ahí hubo, digamos, ese reagrupamiento de esas guerrillas y hubo una radicalización en su pensamiento, entonces ya iban era en contra de todo mundo, el que se opusiera a eso que quisieran, y ahí es donde se complica la situación, inicia el fenómeno pues del paramilitarismo, que el fenómeno del paramilitarismo surge para combatir a los comunistas, a cualquiera que parezca comunista. Entonces, por eso el asesinato del maestro Héctor Abad Gómez, que hoy estamos celebrando el natalicio. Si ustedes pueden ir y quieren, hoy a las 5 de la tarde en el Camilo Torres, en la universidad, se va a hacer la celebración del natalicio, 100 años del nacimiento del maestro Héctor Abad. Entonces, Héctor Abad empieza a plantearse, no es que hay que trabajar por la igualdad, hay que trabajar por la equidad, hay que trabajar por eso. Entonces ya se le decía desde el púlpito, desde la iglesia, a Héctor Abad que era un comunista y ni siquiera sabían que era comunismo, sino que decían, no, es que el comunista es el malvado, el ateo, pero lo que en el fondo estaba era esa lucha por esa equidad. Entonces, a partir de ahí hubo ese quiebre, hubo un incremento de los actos de terror, de terrorismo, por eso ingresan a esos listados de terroristas en el mundo por las FARC, el ELN, porque empiezan a hacer atentados en contra de la población civil, esa población civil que en un momento era un ideal de trabajar por ella. Ese quiebre se da ahí, en ese primer... em, en esa primera ruptura, de ese primer acuerdo de paz que se firmó. Entonces, el ELN vuelve a las armas, las FARC vuelven a las armas, otras guerrillas vuelven y es lo que se está viendo a la fecha. En el 2016 se firmó la paz con las FARC, no con el ELN. Entonces, muchos de los actos de terror que se siguen dando en la actualidad son realizados por el ELN, otra guerrilla, ¿cierto? Entonces, muchos de los disidentes, muchos de los que no se sintieron recogidos por ese acuerdo de paz del 2016, empezaron a incursionar con esas otras guerrillas, a seguir luchando por esos ideales. Pues que se van difuminando un poco porque cuando estás defendiendo a un pueblo, pero lo estás matando, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cierto? Daniela, ¿ya quedó claro? Dani, Daniela Sierra. Profe, qué pena, sino que es que por la casa se inundó todo y el internet está mal, pues no hay internet, entonces estoy aquí con los datos. Tranquila. Y a veces es intermitente. Bueno, igual como estoy grabando la clase, para la respuesta que di a tu pregunta, ella va a quedar colgada en el canal de YouTube. Sí, ¿Listo? profe, gracias, me quedó muy Bueno, claro. listo, Daniela. John Alexander, adelante.
Buenos días. Sí, profe. Tenía también unas dudas acerca de la pregunta de Dani, pero con ese recuento histórico que usted hizo, me aclaró. Y de pronto, pues desde la experiencia de lectura y experiencia personal, complementar que yo pienso que una de las épocas más críticas, y siempre lo he dicho, más críticas, y que uno puede, digamos, hacer ese análisis y abordarlo desde diferentes puntos, desde diferentes perspectivas, en nuestro país, fue la década entre los 80 hasta el 2008 aproximadamente, que, digamos, el conflicto armado en nuestro país llegó a unos límites muy superiores. Por ejemplo, en la década de los 90, hacia el 2003, prácticamente, pues yo soy de Cali y papá era policía, entonces nos trasladaban a muchos pueblitos del suroccidente caucano, pues. Y uno evidenciaba que el control de las FARC, o sea, ellos allá eran los que ejercían el poder cuando uno viajaba a esos pueblitos. Recuerdo muy bien los intentos de tomas guerrilleras, una cosa tremenda, el conflicto armado. Y ya cuando llegó el proceso de paz, el intento de proceso de paz de Andrés Pastrana, que inició los diálogos, intentos de diálogo en 1998, las FARC tenían mucho poder, demasiado. Contaban con aproximadamente más de 25.000 efectivos. Inclusive habían ya tomado una ciudad, la toma de Mitú, 1998. Estado otros golpes importantes a pueblos y corregimientos importantes, especialmente el Caquetá. Habían devastado bases militares completas, tomando más de 50, 100 secuestrados. Eh, lo mismo con pueblitos caucanos, pueblitos en Nariño, en Chocó. Y bueno, ya en la parte del Chocó confluían ya con los paramilitares. Pero es decir, ellos habían alcanzado, digamos, un poder militar que de hecho hizo preocupar bastante ya al gobierno y a esos dirigentes que tenían el poder, terratenientes, porque es que era demasiado el poder. Yo me sorprendía mucho porque uno, por ejemplo, viajaba a un pueblito que se llama Argelia, y yo sé que es muy conocido siempre ha sido conocido porque ya se vive demasiado conflicto, inclusive hasta ahora, que, como usted lo dijo, han asesinado pues también firmantes de paz, excombatientes. Uno viajaba allá y los retenes, uno decía, ve, un retén de la policía, ve, y no, eran retenes de la guerrilla ejercía un control. Pero concuerdo en algo con lo que usted dijo, y es que en esta época surge también el paramilitarismo y surge también ese fenómeno que infectó a todos los actores armados, que fue el narcotráfico, que infectó tanto el ideal paramilitarista, del paramilitarismo, que es un ideal de extrema derecha, el ideal de la guerrilla, extrema izquierda, porque uno también miraba las inmensas hectáreas de cocales y que allá salían y surgían los narcotraficantes del norte del Cauca, controlados y ellos lo niegan, hasta ahora lo niegan en el proceso de paz, bueno, algunos cabecillas, la guerrilla, que ellos cobraban las vacunas a los que cultivaban la coca y a los que hacían pues la pasta de coca. Entonces ese narcotráfico fue que infectó todo también porque generaba muy buenas ganancias, incluso al Estado. Entonces, guerrilla, paramilitares y Estado. Porque dentro de los paramilitares, y no es muy conocido, digamos, también hay una ideología pura. Es decir, habían unos paramilitares que se iban por el paramilitarismo puro, es decir, la antisubversión y la defensa de esa propiedad privada, principalmente defendida por un cabecilla que se llamaba Doble Cero. Y estaban otros grupos de los paramilitares que eran defendidos por Carlos Castaño, el máximo cabecilla que llegó a tener las Autodefensas Unidas de Colombia, pero estos defendían el paramilitarismo con el narcotráfico y todas esas sociedades oscuras que hubo entre paramilitarismo, narcotráfico y política tradicional en Colombia. Entonces no es una historia muy conocida,
porque Carlos Castaño mandó a asesinar a este señor Doble Cero, que era pues igual o peor que Carlos Castaño, un sanguinario, pero con la ideología de que no permitía el paramilitarismo con el narcotráfico. Entonces son digamos, aspectos que muchas veces eh, no se tienen en cuenta al momento de lo que usted decía. Por ejemplo, cuando uno escucha la palabra comunismo, uno escucha la palabra socialismo, sobre todo pues ya la gente un poquito mayor, eh, hay otras connotaciones, ¿no? Muy diferentes. Y algo pues para terminar con lo que decía yo presté servicio militar y por ejemplo, esa permeabilidad que dejó el conflicto armado. Eh, porque sí hay un resentimiento, sobre todo en las fuerzas militares, porque los golpes que ocasionó la guerrilla en las fuerzas militares fueron muchos y fueron devastadores. Entonces, yo escuchaba a soldados profesionales que decían que tenían como esa sintomatología y decían, no, es que si yo tengo un enfrentamiento con la guerrilla y si veo a un guerrillero armado, yo lo mato, no importa que no tenga las armas, yo lo mato. O por ejemplo, en una conversación con un cabo mientras estaba en los meses de instrucción, que él me decía que tenía incluso, lo habían contactado grupos narcotraficantes y él me decía que si no me parecía bueno que asesinaran, por ejemplo, a los indigentes, que si no, que si a mí no me parecía que eso era un bien que le hacían pues a la sociedad, que si de pronto ese aspecto del paramilitarismo no le hacía un bien a la sociedad. Entonces uno ahí se da cuenta de que una de las consecuencias, sí diría consecuencias del conflicto armado, es esa permeabilidad incluso en las instituciones donde se deben respetar los derechos humanos como el ejército. Entonces, aún existe esa sintomatología de odio, porque sí he sido testigo de ello, y por eso me alegro mucho pues del proceso de paz, que sí fue muy difícil, pero muy necesario, porque pues en los pueblitos que yo mencioné anteriormente, todos los días había muertos, de todos lados, soldados, campesinos y pues del gobierno. Y ese es el aporte. Gracias. Muchas gracias, John Alexander, por esa reflexión que haces. Más que reflexión, bueno, llamémosla una reflexión documentada de esas historias que primero te tocó vivir, ¿no? Pues me imagino las historias que tuviste que escuchar allá en el ejército. Cuando yo trabajé para evaluar salud mental y trabajar en promoción en salud mental con el ejército, yo me encontraba eso, jóvenes que recién estaban ingresando a prestar el servicio militar obligatorio y la psicóloga le pregunta a usted por qué está acá. Yo quiero vengar la muerte de mi papá, lo mató la guerrilla. Y todo eso ha acontecido en este país. Hay unas cadenas de dolor terribles en todos los bandos. Hay unos que se van a la guerrilla para vengar la muerte del papá que lo mató la policía o el ejército. Entonces, miren ustedes, hay unas cadenas de dolor tan profundo que ni siquiera es una guerra nuestra. Se insiste mucho, hay que acabar con el narcotráfico, pero es que el narcotráfico no lo vamos a poder acabar en Colombia hasta que Estados Unidos diseñe programas, Estados Unidos y la Unión Europea y todos los países consumidores diseñen políticas de salud pública para prevenir el consumo. Mientras haya consumidores, va a haber cultivadores. Nosotros nos seguimos matando. Estados Unidos nos paga el Plan Colombia para seguir matando personas que siembran, a guerrilleros, a paramilitares que están en el narcotráfico, siguen pagando para hacer aspersiones con glifosato, aunque generen daños en la salud, pero no trabajan nada en sus políticas de consumo. ¿Qué políticas claras hay en Estados Unidos para prevenir el consumo? Mientras sigan consumiendo, va a seguir existiendo el fenómeno del narcotráfico. Lo que planteaba John Alexander es muy importante indicar que
hay unas ideologías, ¿cierto? Y esos extremos fanatismos, a mí por eso me encanta esta asignatura, porque acá es poder comprender a lo que nos ha llevado ese extremo fanatismo. Ustedes el martes van a empezar a leerse a Héctor Abad y ahí ustedes van a encontrar lo que él habla del extremo fanatismo. Y hay extremos fanatismos en todos los bandos, en el ejército, en la guerrilla, en la policía, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de AFID. Hay extremos fanatismos. Y esos extremos fanatismos siempre parten desde el lenguaje, siempre. Antes de matar, todo pasó por el lenguaje. Y eso es muy importante, muchachos, de que nosotros lo tengamos claro. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un asesino? Si nosotros a veces hemos dicho cosas tan horribles. Yo les digo a ustedes, muchachos, ve, acaban de atrapar a un guerrillero que acaba de violar a una niña. ¿Ustedes qué le harían? Entonces, acá se nos pasan por la cabeza infinidad de cosas. Yo lo pico, yo hacía este ejercicio en la presencialidad y surgían de todas las clases posibles de tortura. Profe, yo cojo un corta uñas y lo pico a pedacitos. Entonces yo escuchaba, ¿cierto? Todos, absolutamente todos decían las cosas que le harían a esa persona y después se los cambiaba. Y yo les decía, venga, y si encuentran a un soldado que acaba de violar a una niña, profe, lo mismo, yo le hago esto, y yo los dejaba que sacaran, digamos, todo eso que estaban sintiendo. Insisto, todas las posibilidades de tortura que se puedan imaginar. Y hacía la reflexión, cuando se piensa en hacerle daño a otra persona, siempre se pasa previamente por el lenguaje de la deshumanización. Yo al otro le tengo que quitar todo atributo humano para poderlo exterminar. Y los extremos fanatismos hacen eso. A los guerrilleros se les hace un lavado de cerebro, un adoctrinamiento tan impresionante donde se dice es que ese soldado, ese policía es un enemigo de clase, es un enemigo que no quiere los pobres. Yo a ese policía, en esa doctrina que se da, a ese policía se le quita todo atributo de lo humano. Y como yo ya le quito el atributo del humano, usted lo puede matar y le puede hacer lo que quiera. En el ejército también se adoctrina. Y tú, John Alexander, que estuviste, hay una canción que a mí me generaba mucho miedo cuando los soldados lo cantaban, que era, sube guerrillero, que en la montaña yo te espero. Y Ajá. una cosa impresionante. Bueno, y yo no me quiero imaginar las canciones que les enseñan a los guerrilleros o a los paramilitares, pero mira que todo pasa por el lenguaje. Mira que es una guerra que va más allá de la gramática. Es a ese guerrillero yo le voy a quitar todo atributo de humano. ¿Para qué? Para que cuando suba a la montaña yo lo pueda despedazar y lo pueda volver nada. Y lo mismo se da en otros bandos. Entonces, eso es de esas cosas es de las que vamos a hablar acá en este curso. Vamos a ver por qué los nazis mataron tanta gente y no sintieron remordimiento. Porque es que no es una cosa que solo nos pasa a los colombianos. Las guerras del siglo XIX en Europa fueron mucho más crudas de las que nosotros vivimos, muchísimo, que a veces yo cuando hablo con mis compañeros de allá de España, yo les digo, es que ustedes desconocen la historia, o sea, ustedes se asustan por lo que vivimos en Colombia, pero lo que nosotros vivimos en Colombia, ni punto de comparación con las guerras del siglo XIX de la Unión Europea, que eso sí que era, bueno, todavía no era Unión Europea, del continente europeo, que eso sí eran unas guerras terribles y todas pasaban desde ahí, desde ese extremo fanatismo. Y hay una particularidad acá con lo que dice John Alexander antes de darle la palabra a Caterine, y es, hay unas ideologías, tanto en un bando como en el otro. Y hay unos ideólogos, hay unos que se piensan y uno dice, esta gente tiene criterio, tiene teoría. A mí me duele es por aquellos que están sin sentido y que son la mayoría, que no saben por qué están ahí. Usted por qué está ahí, qué está haciendo, qué está defendiendo, qué está buscando, no hay un sentido.
¿cierto? Y se da es desde ese adoctrinamiento, entonces a ese que yo adoctrino le estoy dando permiso para que mate a otro. De eso vamos a hablar en el transcurso de esta clase. Vamos a mirar cómo se plantean esos dilemas éticos, cómo se hace el lenguaje de la deshumanización que genera tanto daño y que le ha generado tanto daño al país, y que a ese que piensa diferente a mí, no, ahí es que gas hablar con un uribista, ojalá maten a esos uribistas. Se escucha en algunos lenguajes. Cuando una persona habla, qué horror, esos comunistas, no, ojalá maten a los comunistas, son unos engendros del demonio. Se va a ver siempre eso. A ese que piensa diferente a mí, que lo exterminen, porque es que piensa diferente a mí. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Miren que va mucho más allá de esa responsabilidad que tiene el actor armado. También nosotros como sociedad favorecemos esos discursos de odio. Caterine, adelante. Muchas gracias, John Alexander. Profe, pues bueno, hablando pues un poco, me llama mucho la atención como el tema fundamental y principal de la clase, de hablar de esa pérdida de la humanización, del valor de la humanidad para el otro. Es muy complejo, por decir algo en mi campo laboral, es muy complejo para uno desde primera instancia, pero uno con el tiempo aprende a comprender el por qué se dan las cosas y por qué tiene que ser de esa manera. Para uno es muy complejo que como personal asistencial le llegue lo que el caso que usted exponía, un hombre, un guerrillero violador o que violó a una niña o un militar que violó a una niña, y pues teniendo en cuenta el extremo de la ideología, para uno sería muy fácil hablar de todo eso o pensar o incluso llevar a cabo todos esos pensamientos de los que usted habla. Yo lo pico, yo lo mato, yo lo esto, yo lo aquello, ¿cierto? Pero me parece que es muy importante que entre cualquier tipo de academia profesional se incluya esa parte de humanización, porque uno como asistencial tiene que aprender a respetar esa vida del otro, así esté totalmente en contra de las cosas que piensa o hace. Yo no puedo prestarle menos atención como paciente a una persona o a un hombre que haya violado a una niña. No le puedo prestar menos atención como paciente que a una anciana, que a un niño, que a una persona con algún tipo de enfermedad específica. Todo tiene que ser por igual, ¿cierto? Y se le tiene que aplicar medicamentos, y se le tiene que respetar su privacidad, y se le tiene que atender en su dolor, no desconociendo el hecho de que haya hecho para mi concepción cosas malas. Pero es muy, muy difícil, uno cree que no, pero es muy difícil, digamos, acostumbrar el pensamiento, la mente y el corazón a entender que hay un punto en el cual, independiente de las acciones, todos tenemos una etapa de humanización, porque uno no piensa en el momento en que dice, yo lo mato, yo lo pico, pero hay que mirar qué viene detrás en la vida de ese hombre que violó a esa niña. Muy probablemente para él es digámoslo así, un actuar del común, porque muy probablemente durante toda su vida fue víctima de violación, y un montón de cosas que pueden pasar, ¿cierto? Entonces, pienso yo que es importante no solo implementarlo dentro de esta clase, ese sentido de humanización, sino que debería ser una estricta norma de obligación, sobre todo pensándolo yo en las carreras que tengan que ver con algún tipo de acercamiento a la salud, en cualquier tipo de acercamiento al ser humano. Es muy importante y comprender que independiente de todo, cada quien tiene su derecho y tiene su forma humana de visualizarse en cualquier campo. Entonces, no sé, pienso que debería ser más profunda y con más contenido horario teórico en todo esto, en cualquier tipo de carrera que tengamos. Sí, Caterine, en esta asignatura vamos a hacer estas reflexiones, ¿no? De a ese otro que yo le quito el atributo de lo humano, yo puedo hacer lo que sea.
Y hay experimentos que nos confirman que cualquier ser humano es capaz de hacer las cosas más atroces para entender, por ejemplo, los nazis lo que hicieron. Es que los nazis lo que hicieron fue, tuvieron un adoctrinamiento que les hizo negar ese humanismo del otro. Y por eso ese otro que no es un humano, pues yo lo puedo matar. Entonces, ustedes escuchan en el país los guerrilleros que los maten, que los quemen, que los piquen. Entonces, porque es que se le está quitando ese atributo de lo humano, pero cuando tú entras a hablar con esa persona y lo mismo del otro lado, esos soldados, ojalá los piquen, ojalá los maten, se da mucho en el lenguaje y cuando tú entras a hablar de eso, de lo humano que hay ahí, venga, usted sabía que ese guerrillero lo obligaron cuando tenía 7 años a estar ahí en la guerrilla. Usted de pronto había escuchado eso. Venga, ¿usted alguna vez escuchó que ese soldado, la guerrilla le mató a su papá y por eso él decidió? O sea, hay muchas cosas que uno tiene y no es para justificar los actos de terror que hacen las personas, no, pero es para comprender que dentro de eso que hay ahí hay un atributo del humano que es lo que yo tengo que entrar a defender. Que es lo que yo tengo que entrar como salubrista a empezar a plantear. Es que nosotros los salubristas, por ejemplo, tenemos que, uno de los trabajos más importantes que hizo Héctor Abad fue en la cárcel de Pedregal, en Bellavista. Venga, es que esa gente que hay ahí está pagando su pena y esa gente que está pagando su pena tiene unos derechos. Y usted como sujeto colombiano no puede decir, que se muera ya porque es que el que la hizo la paga. No, no. Lo que nos comentaba John Alexander. Pero ¿quién dijo que nosotros como sociedad tenemos que validar lo que vulgarmente, atrozmente, inhumanamente llaman limpieza social? Pero es que a usted quién le dio el derecho de quitarle la vida a un habitante de calle que está en la calle porque es que hay un Estado que no ha sido capaz de responder por la salud mental y física de ese sujeto. Entonces vos vas a llegar a matarlos porque es que le estás haciendo un favor a la sociedad, pero por favor. Y en muchas de nuestras cabezas alguna vez ha pasado eso. Es que es un ladrón, que lo linchen, que le den bien duro, bien merecido lo tiene. Pero ¿quién soy yo para decir qué es lo que está pasando ahí? Miren que como sociedad esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta. Muy importante. Yo alguna vez hice un ejercicio académico de mirar los foros que se generan en las noticias. El Tiempo, El Espectador, en la parte de abajo tienen unos foros, Minuto 30, Mi Oriente, todos esos medios de comunicación tienen foros en la parte de abajo. Y miraba yo, cuando aparecía una noticia de Piedad Córdoba, lo que se decía abajo era terrible. Y yo decía, pero esta gente que está, ojalá la maten, maldita guerrillera. Y yo decía, pero por favor, me iba a una noticia donde aparecía Álvaro Uribe Vélez, ojalá lo maten, maldito paraco. O sea, acá es el que no piensa como yo, merece la muerte. Y eso es muy delicado. Y a eso nos ha llevado esa degradación. El que no piensa como yo está en contra mía. Y eso surge desde esa guerra anteinsurgente que se da por parte de Estados Unidos cuando se empieza a consolidar unos pensamientos y unas ideologías comunistas o socialistas en el país y otras que no tuvieron mucha fuerza, que fue la ideología distributista, de la distribución equitativa, ¿no? Entonces, que más adelante también lo vamos a ver. Adelante, Valentina. Profe, bueno, yo quería mencionar algo respecto a lo que usted decía sobre que todo pasa por el lenguaje y que todo hace parte de la gramática en un inicio. Y es que, siguiendo pues la línea de lo que mencionaban John y Kate y usted sobre el tema de la violencia, el solo hecho como de pensar en ese tipo de situaciones, de responder de manera violenta hacia un hecho violento, también nos está deshumanizando a nosotros como personas, a mí como persona que soy la que soy, deshumanizando a la otra persona. Entonces, en ese juego, o sea, porque se vuelve como un ciclo constante, nos estamos como volviendo
presos de nuestra propia ignorancia, defendemos hasta la muerte cuáles son nuestros pensamientos, aunque sean errados, y digo hasta la muerte porque realmente pasa en el mundo, en Colombia, en Medellín, en el barrio, porque se nos hace muy difícil entender que el otro tiene otros pensamientos, tiene otras ideas. Y bueno, llevémoslo a un tema más como lo que hablábamos ahora del socialismo, del comunismo, y es que esa misma ignorancia nos pone como un muro para entender algo tan importante como la definición de los términos que determinan nuestro camino dentro del país, porque todos nos quejamos por las condiciones políticas de Colombia, pero cuando se entra a hablar o se mencionan los términos como socialismo, como comunismo y bueno, y este tipo de políticas, escuchamos expresiones de odio para las personas que viven bajo ese tipo de gobierno y que posiblemente viven mejor que nosotros. Y eso es algo que nosotros realmente no entendemos porque estamos tan acostumbrados a nuestro panorama que no entramos a poner en duda qué es lo que vivimos y se vuelve parte del paisaje. Entonces, todo este tipo de cosas pues tiene un origen, yo diría, dentro de la politiquería en Colombia, y es que eso es lo que nos ha conducido como a todos los problemas de seguridad, de pobreza y la falta de equidad y orden en el país, porque todas esas situaciones son el camino que forjaron los dueños o quienes manejan el gobierno para nosotros desde épocas pasadas. Entonces fue toda esa violencia, como lo que mencionaban ahorita, fue toda esa violencia lo que una expresión como del inconformismo de los colombianos frente a esa situación. Digamos que en ese momento cuando surgieron todas esas guerrillas, cuando todas las personas o ese tipo de personas entraban como bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, estamos haciendo mal, era un tipo de violencia. Yo lo voy a decir de esta manera porque pues es como lo pienso de manera justificada, porque tenía un objetivo, tenía un medio y era vamos a crear una Colombia mejor, vamos a entrar en este juego de la política, pero para hacer de Colombia un país que sea bueno para las personas, bueno para vivir. Lo que mencionabas, profe, de la tierra para quien la trabaja, de la equidad y ese tipo de pensamientos, que si los traemos a colación en este momento, en este punto de la historia y en el punto de la historia en el que vive Héctor Abad Gómez, pues nos van a tachar también de socialistas sin pensar que no es algo completamente negativo, que como todos las políticas en el mundo pues tienen sus pros y sus contras, yo creo que en el momento en el que nosotros nos demos cuenta que es más importante que todos tengamos, a que unos tengan más y otros menos, pues ahí es donde van a empezar a cambiar ese tipo de pensamientos y yo creo que todo es parte también de la educación, ¿cierto? De la educación que recibimos desde pequeños. Yo estudiaba en un colegio arquidiocesano y la información que nosotros recibíamos era muy limitada y muy encaminada hacia la religión. El tema, por ejemplo, me voy a salir un poquito acá, pues, pero como para que se entienda un poquito lo que vivíamos en el colegio era el tema de la educación sexual, por ejemplo, que es tan importante, era muy limitado, era muy, muy limitado, o sea, nosotros no teníamos educación sexual. Estamos hablando de hace aproximadamente 6 años que yo me gradué y no teníamos educación sexual, no teníamos muchas, digamos, herramientas pero sí para hablar de temas religiosos. Entonces entramos ahí como en ese conflicto de educación y es que si yo que soy recién grabada, entre comillas, tenía ese tipo de problemas, imagínense la situación de las personas de antes, de nuestros padres, de nuestros abuelos, cómo era la educación, si era que la tenían, todo muy forzado, todo muy limitado, entonces también de ahí vienen como ese tipo de pensamientos como, bueno, esto es lo que hay, esto lo vamos a defender, así vivamos mal, así nos estemos sintiendo mal en este país, en esta Colombia. Entonces, todo
es cierto lo que mencionaba profe, y es que pasa por el lenguaje, todo hace parte de lo que nosotros recibimos y de lo que nosotros damos, que primero son palabras y después son acciones. Ya, profe, pues ese era mi aporte. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que tiene que ver con todo lo que pasa en el país, ¿no? Esa información tan limitada. Yo le decía a mi papá y a mi mamá, mi papá supremamente uribista, eh, y yo le decía, papá, ¿por qué no me das el beneficio de la duda? Mira que yo estudié, es que usted puede ser muy educado, usted puede haber leído mucho, pero no, pero no. Entonces, yo digo, Dios mío, ni yo con la capacidad de hablar que tengo, soy capaz de poder entrar en ese esquema de mi papá. Es mucho más difícil con otras, o sea, que otras personas lo puedan hacer. Entonces, yo lo que simplemente hago es, eso debe trascender. Pues eso no me puede llevar a mí a estar peleada con mi papá. Y lo mismo pasa con mi mamá cuando para ir a misa. Mija, vamos a misa. Ustedes no saben la alegría tan grande de mi mamá que yo vaya a misa con ella. Eso a mí que me quita, que me pone. Lo que me da es una felicidad enorme ver a mi viejita feliz porque yo voy a misa y ella está convencida de que el rosario me convirtió. Entonces yo voy, canto, estoy ahí a tono con ella y la felicidad más grande para ella. Y eso hace que todas esas barreras de la ideología se quiebren, porque lo importante acá es lo humano. Y con esa experiencia que contabas en la formación, ¿cuál es esa información tan limitada que se tiene? Pues que no se conocen otras cosas y cuando alguien te habla de eso, le rechazas. Es apenas normal que los seres humanos cuando algo es conocido rechacemos. Y por eso es que hay que ir avanzando en esos pequeños pasos en el país. Y nosotros como salubristas, pues tenemos que empezar a dar ejemplo. Y dar ejemplo es nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar con el que piensa diferente a nosotros y hablar desde el amor y hablar desde eso que nos une. Es que, muchachos, somos todos colombianos. Y nosotros los antioqueños, hasta que en Antioquia no haya paz, en el país no va a haber paz, porque es que los antioqueños estamos regados por toda parte. Y ese regionalismo absurdo que tenemos los antioqueños es lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza. Es lo primero, porque es que nos sentimos de una mejor estirpe por ser paisas. No, empecemos a cambiar desde ahí. Hablemos con otros, hablemos con caleños, hablemos con bogotanos, porque todos somos hijos de esta misma tierra, de esta misma madre. Y desde ahí es que nosotros podemos empezar a humanizar esos discursos. Y lo tenemos que hacer nosotros como salubristas para empezar a dar esas otras discusiones. De eso es lo que vamos a hablar en este curso, de esos dilemas éticos, de qué pasa por acá, qué pasa por allá, qué pasa con el país. Y esta era una introducción para ese texto que ustedes van a tener la posibilidad de leerlo. Yo digo que en Colombia, cualquier persona que lea este libro le cambia la vida. Para mí, este Fundamentos Éticos de la Salud Pública es una recopilación que hizo la Universidad de Antioquia de todos los textos del maestro Héctor Abad. Y a uno le cambia el panorama porque habla en un lenguaje muy desde lo humano, un lenguaje académico, pero que lo comprende cualquier persona. Entonces, ustedes, esta era la introducción. ¿Qué es lo que está pasando con el país? ¿Por qué necesitamos un nuevo personal de salud? ¿Por qué necesitamos un nuevo salubrista? ¿Por qué necesitamos una ética social para este país? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a comprender cuáles son esos fundamentos de la ética para el país. ¿Listo? Entonces, no sé si haya otra pregunta, otra reflexión, y si no, daríamos por terminada esta sesión. La otra semana van a estar ustedes en trabajo autodirigido, ustedes solitos van a estar leyendo los textos. Me confirman, por favor, si el enlace les funciona, si el libro sí lo han podido descargar, para que puedan avanzar en esa lectura. Insisto, no se tomen tiempo de otras asignaturas o tiempo de su vida, tiempo de su descanso. Dediquen el martes de 6 a 8 a leer y el jueves de 6 a 8 a leer, y en esas 4 horas alcanzan a desarrollar todos los capítulos que tienen que leer.
no le roben tiempo a otras cosas de su vida, sino que sean disciplinados y dediquen martes, jueves de 6 a 8. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Carolina. Hola, profe. Profe, una pregunta. Con la lectura vamos a tener otro conversatorio así parecido al que hicimos hoy. ¿O tenemos que entregarle algo, pues como un No, informe de algo? no, vamos a hacerlo así conversadito. Espérese, yo les digo para cuándo sería ese otro, que es como un control de lectura. Yo le llamo control de lectura, pero es así conversado. Les hago algunas preguntas. Eso sí, para ese día a todos les pregunto cualquier cosita, como para, insisto, tengo que tener notas. No me gusta el sistema de notas de este país, no me gusta evaluar, pero toca para poderle responder a Mares. Entonces, ese conversatorio que sería el 14 de diciembre, en ese conversatorio hacemos ese primer control de lectura y va a ser así conversadito, solo que ahí no voy a conversar tanto yo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o podemos dar por finalizado el encuentro? Bueno, entonces adelante con esa lectura y nos vemos el 14 de diciembre. Un fuerte abrazo. La clase queda grabada y queda subida en el canal. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, profe.